¿Qué pasa, fuckers? Bienvenidos de nuevo a un vídeo. Llevo mucho tiempo sin grabar y la verdad es que tenía ganas y sobre todo de ponerme con este tema porque es algo que desde que empecé el canal me habéis estado preguntando, me habéis estado pidiendo que haga un vídeo sobre los Illuminati. Pero claro, me pasa lo mismo de siempre. Cada vez que me pongo a buscar algo de un tema en concreto empieza a aparecer mierda, empieza a aparecer cantidades ingentes de basura y no se puede hacer un vídeo así, por lo menos a mí no me mola hacerlo. Así que vamos a meternos en materia porque realmente este tema tiene mucha cola. Así que no perdamos más tiempo, vamos a ello. Los Illuminati, o la Orden de Baviera, como también se le conoce, es una orden que tenía unas ideas concretas y una meta en concreto. No era simplemente el mal, como muchos llevan diciendo desde hace tiempo. No, los Illuminati son una orden que se propagó durante la época de la Ilustración. Y no la época en la que se dibujaba mucho, no. La época de la Ilustración era un movimiento intelectual, un movimiento filosófico también podría decirse, que digásemos que empezó a propagarse o se propagó en la época más fuerte a mediados del siglo XVIII, principios del XIX, y tuvo muchísima influencia. De hecho fue un cambio bastante importante, al menos en la Europa de la época. Pero no solamente eso, sino que empezaron a aparecer formas de pensar, clubs de lectura, un montón de grupos y un montón de cosas que hicieron cambiar pues, un poco la mentalidad. Pero también fue el germen que creó a los Illuminati. Vamos a centrarnos en ello un poco más en serio. Esta orden en su origen luchaban principalmente contra el orden tradicional, es decir, contra el orden canónico de la Iglesia y contra el poder de los príncipes o el abuso de poder de los estados. Eso es algo que es innegable. En todas las fuentes que hablan de Illuminati aparece esto. Por otra parte, buscaban el perfeccionamiento de la humanidad a través de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Sí, es el lema de Francia, pero es realmente lo que ellos buscaban. Y a través de la trascendencia de los cánones establecidos sobre todo por la Iglesia o por la religión cristiana y por el poder o el abuso del poder de los estados. Todo esto, se asentaba en unas bases realmente bastante sencillas, pese a que se ha complicado mucho todo a lo largo de los años. Y no solamente se trataba de la asimilación de conceptos, o sea, estas bases también buscaban un poco ir más allá, o sea, el perfeccionamiento personal, el perfeccionamiento moral, digásemos, buscar un poco el pensamiento crítico, podría decirse, ¿no? O reforzarlo. Eso es algo que para nosotros ahora parece como algo muy normal y muy lógico, pero por aquel entonces no lo era tanto. Sobre todo porque querían dejar de lado un poco el absolutismo espiritual y centrarse un poco más en la parte científica, que en esta época estaba en alza, estaba creciendo muchísimo ese tipo de pensamiento, lo cual atrajo a muchos pensadores, filósofos y académicos o estudiantes de todos los tipos. Pero bueno, vamos a centrarnos en la parte en la que los Illuminati crecieron, y fue en Baviera. Realmente, en Baviera es donde se refugiaron la mayoría de iluminados, que realmente es donde existió o tuvo más influencia la orden en un principio, antes de expandirse a nivel europeo, refugiándose principalmente en la francmasonería, en los masones. Esa es una orden una sociedad secreta que todavía existe actualmente, que se organiza en logias y bueno, hablaré más tarde de la organización porque creo que también es importante y tiene mucha vinculación con los Illuminati. Pero ellos realmente lo que buscaban era centrar su discurso de una forma bastante directa y abierta en un principio, luego se fue cerrando cada vez más, obviamente como una sociedad secreta, como cualquier otra, incluso los rosacrucianos o cualquier otra de las sociedades, buscando una sociedad más igualitaria y obviamente en la que no tuvieran ningún tipo de papel ni la Iglesia, ni los príncipes, ni la nobleza. Contrariamente a lo que se piensa, los Illuminati no buscaban una revolución violenta, sino que buscaban una revolución progresiva, infiltrando a sus miembros, sí, literalmente infiltrando a sus miembros dentro pues, del funcionariado público, dentro de las instituciones relacionadas con el Estado o con la realeza en los países o los centros en los que la realeza tenía un poder, incluso con el clero, aunque parezca extraño, pero sí, también buscaban infiltrarse en el clero y cambiar o revolucionar o mejorar esta forma de pensar, ¿no? Este nuevo entendimiento al que ellos querían hacer llegar a todo el mundo. Obviamente esto con el tiempo acabó convirtiendo a los Iluminados, a los Illuminati, en una sociedad secreta infame. Así como la masonería se sabía que tenían sus ritos secretos y que se reunían de forma oculta, pero bueno, dentro de lo que cabe no molestaban, entre comillas, a nadie de ahí arriba. Pero los Illuminati sí, y lo hacían de forma reiterada. Publicaban cosas, utilizaban discursos
buscando siempre el reverso, ¿no? Y mostrando a todo el mundo las intenciones que tenía el rey para con el pueblo, etc. Esto obviamente les convirtió, y eso fue muy muy rápido, en una orden perseguida. Al principio no se les castigó, no se encarceló a nadie, pero tiempo más tarde acabaron siendo perseguidos bajo pena de muerte incluso. Pero claro, los Illuminati se habían tomado muy en serio todo esto y habían tomado medidas para protegerse. ¿Cómo lo habían hecho? Pues a través de la organización. La organización de los Illuminati realmente es fascinante, es decir, utilizaron el sistema jerárquico de la masonería, un sistema muy estructurado, un sistema muy sólido, y lo llevaron un poco más allá. Para empezar, obviamente hay muchas diferencias. Los Illuminati sí que luchaban abiertamente contra la iglesia, contra la religión en general y sobre todo contra los absolutismos. En cambio, los francmasones no se postulaban, o al menos no de forma directa, contra la política ni contra la religión. En ese momento, por lo menos. Aunque sí que es cierto que a lo largo de todo este periplo, muchos masones entraron en las filas de los Illuminati. Aunque bueno, todavía esto es algo, a día de hoy, que muchos ponen en tela de juicio. Yo realmente no he encontrado nada que pueda asegurar que esto sea así, al menos más allá de las fuentes que tienen el alcance de todo el mundo. Pero sí que he estado hablando con gente que sabe un poco sobre el tema y me han dicho que sí que es cierto, que había muchos masones dentro de los Illuminati y viceversa. Pero bueno, hablamos de conceptos diferentes, así que no sé hasta qué punto todo esto puede ser cierto. Pero volviendo al tema de la organización, los Illuminati utilizaban un sistema de grados y títulos, igual que la masonería, pero mucho más extenso. La mayoría de esos nombres que utilizaban estaban inspirados de forma más directa o indirecta en la mitología clásica, tanto a nivel greco-romano como si nos estamos yendo a la antigua Mesopotamia, Egipto, etc. Esto lo hacían especialmente para protegerse, porque su correspondencia, sus actos secretos, todo esto lo firmaban siempre con ese tipo de nombres. Y esto lo recibían cada uno de los miembros cuando pasaban de ser iniciados a ser miembros activos de la sociedad. Al principio, todos los novatos, los iniciados, los recién llegados, no tenían ni idea cuál era la finalidad. Ellos creían que estaban entrando en una sociedad intelectual en la cual iban a trascender como mejores personas y como mejores ilustrados. Ese realmente era el gancho principal, aunque luego descubrían que había mucho más detrás. Por eso la mayoría de ritos, la mayoría de pasos intermedios entre grados y todo este tipo de títulos realmente son todavía hoy un misterio porque no se conoce mucho. Algunos dicen que nunca llegaron a redactarse y que todos esos reglamentos en realidad pues se transmitían de forma oral. No se sabe, realmente esto es algo que ha quedado en el aire, pero sí que se conoce que existían y que eran muy rígidos en ese aspecto. También, dentro de este sistema de organización, utilizaban un calendario, una forma cronológica de medir las fechas, también diferente al que nosotros conocemos, o el que está estipulado a nivel occidental durante cientos y cientos de años. Ellos utilizaban un sistema que tenía unos nombres de origen persa y que databan o empezaban su nomenclatura a partir del año 632. Todo esto fue cambiando a lo largo del tiempo, pero incluso a día de hoy la información relacionada con los Illuminati sigue utilizando o se sigue rigiendo por este tipo de calendario, lo cual a mí, durante la investigación para preparar este vídeo, me ha servido de mucho porque me ha permitido comprobar las fuentes que sí, que realmente tienen un origen Illuminati, siglo XIX, finales del XVIII también, y las que, bueno, simplemente son ficción y fantasía y teorías conspiranoicas. De hecho, hablando de teorías de la conspiración, yo creo que este es el claim principal de los Illuminati. Siempre se ha dicho que ellos están detrás de todo y que son los que mueven el mundo, los hilos del mundo actualmente, ¿no? Pero esto ya se decía en la época de la Revolución Francesa. De hecho, se les ha acusado durante muchos años, de ser los causantes de la Revolución Francesa. Sí que es cierto que la Ilustración pues es un movimiento que empujó a la revolución, pero realmente los Illuminati no tuvieron nada que ver. Al menos no hay ninguna fuente clara, hasta la fecha todas han sido desmentidas, en las cuales se ponga sobre la mesa la figura de los Illuminati como causantes de la revolución. Eso realmente no puede llevar a ningún lado porque no hay datos para hacerlo. Por otra parte, no podríamos hablar de los Illuminati sin atribuirles un montón de símbolos. Hay símbolos que solamente verlos todos sabemos cuáles son, ¿no? El ojo panóptico, que también es el sello de Estados Unidos, que aparece en el dólar. Aparte de eso también se ha utilizado el número 13.
También los ambigramas. Los ambigramas, sobre todo, es algo que tiene muchísima relación con los Illuminati, porque siempre se ha dicho que ellos utilizaban los ambigramas en su correspondencia, que lo utilizaban también para identificar los lugares de reunión. Bueno, es algo que ha sido muy recurrente a lo largo de la historia, pero tampoco es algo que se haya podido constatar que sea cierto. Es decir, los ambigramas ya existían antes de los Illuminati y han continuado existiendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que realmente no es algo que sea propio de ellos. ¿Que los utilizaran? Es posible, no digo que no. Pero no hay nada que pueda decirnos 100% que todo partió a raíz de los Illuminati. Eso sería absurdo. Realmente este es un tema que da para mucho, que podría dar para hablar largo y tendido, pero obviamente no quiero que se alargue demasiado el vídeo. Espero que os haya gustado, que si no sabíais nada sobre la fundación de esta orden o de esta sociedad secreta, pues por lo menos os hayáis quedado con estos datos, que yo ya digo, he invertido cierto tiempo en ir quitando capas de mierda, porque hay mucha en internet. Si os ha gustado, dejadme un buen like, que yo pueda verlo, porque es la mejor forma de saber si os ha gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, pues suscribiros. Ese tipo de cosas a nosotros nos ayuda a saber que hay gente ahí detrás viéndonos. Y nada más, os veré en un próximo vídeo con material nuevo y espero que sea muy pronto. Así que hasta la próxima, fuckers.